Buenas noches, mi nombre es Javier Salazar Alberto. Voy a hacerles una presentación de la unidad 5 que se titula El Congreso de la Unión y voy a hacer una pequeña revisión acerca de las características de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En cuanto a las facultades del Congreso de la Unión, están las funciones legislativas. Se menciona que aunque el Congreso no es el único órgano con competencia para expedir leyes, sí concentra una gran cantidad de ellas en número y extensión. En cuanto a la fiscalización, transparencia y anticorrupción, la función fundamental a cargo del Poder Legislativo en los sistemas democráticos es fiscalizar la labor de otros órganos de gobierno, principalmente del Poder Ejecutivo y de sus dependencias. Esto se señala en el artículo 93 constitucional. Otra de sus facultades del artículo 93 es que otorga a las cámaras que integran el Congreso de la Unión requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal mediante pregunta por escrito, la cual debe ser respondida en un lapso no mayor a 15 días naturales a partir de que la reciben. Otro instrumento importantísimo del órgano legislativo es la revisión de la cuenta pública, que está a cargo de la Auditoría Superior de la Federación. Entre las facultades electorales y políticas que se señalan en el artículo 27 del artículo 73, se menciona que debe de constituirse un colegio electoral para elegir al ciudadano que deba sustituir las ausencias definitivas del titular ejecutivo, ya sea de carácter interino o sustituto. En cuanto a las funciones de investigación, menciona que existen las posibilidades de atribuir al órgano legislativo el goce de la facultad de investigar y requerir información. Esto se señala en el artículo 110 constitucional. En cuanto a las funciones jurisdiccionales, se señalan en el artículo 110 y 111, y es la que resuelve juicios políticos y deciden sobre la declaración de procedencia respecto de aquellos servidores públicos que cuenten con fuero constitucional. En cuanto a la ratificación, existen diversas disposiciones del texto constitucional que facultan al Congreso de la Unión para ratificar los nombramientos. Entre ellos, como por ejemplo, tenemos a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, de los magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Federal de la Justicia Administrativa. En cuanto a las funciones internas o administrativas de cada cámara, se señala en el artículo 77 constitucional, en donde se menciona que cada una de las cámaras puede, en intervención de la otra, dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior. En cuanto a las actividades prohibidas de los legisladores, se señalan en el artículo 62 y tienen algunos impedimentos, como no podrán desempeñar ninguna otra función o desempleo de la federación, el disfrute de sueldo y las licencias previas a sus funciones representativas. En cuanto a la residencia y traslado de las cámaras legislativas, se señala en el artículo 68 y mencionan que las dos cámaras residirán en un mismo lugar. En cuanto a las reglas de calificación e instalación de la Cámara de Diputados y Senadores, la validez de las elecciones de diputados y senadores se menciona en el artículo 60 constitucional y están a cargo del INE, del Instituto Nacional Electoral, el cual otorga constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos y hará la asignación de senadores de primera minoría. En cuanto a las sesiones ordinarias y extraordinarias, el artículo 65 constitucional menciona que a partir del 1 de septiembre de cada año se podrá celebrar el primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo, en cuyo caso se reunirá a partir del 1 de agosto. En el artículo 66 constitucional se señala el tiempo necesario que dura cada periodo de sesiones, el cual se toma el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados.
En cuanto al Estatuto de los Parlamentos de la Inviolabilidad, menciona en el artículo 61 de la Constitución que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus encargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. En cuanto a la declaratoria de procedencia en materia penal, se señala en el artículo 111 y menciona que el presidente de cada Cámara será el servidor público encargado de velar por el respeto al fuero constitucional y los miembros de la misma. En cuanto a la remuneración, se menciona en el artículo 127 constitucional y menciona que diputados y senadores del Congreso de la Unión, al ser servidores públicos de la Federación, deben recibir una remuneración adecuada al desempeño de sus funciones. En cuanto a la protección de recintos parlamentarios, se menciona en el artículo 61 constitucional, se menciona que en el lugar donde residan tanto diputados como senadores, el presidente de cada una de las cámaras será el que debe de velar por que éstas sean respetadas, a fin de que los legisladores puedan cumplir con sus funciones. En cuanto a las resoluciones del Congreso de la Unión, el Congreso de la Unión, en todas sus resoluciones de este órgano legislativo, tiene carácter de ley o decreto, y estas se comunican al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas cámaras y por un secretario de cada una de ellas. Estas resoluciones se promulgan con la siguiente leyenda: el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta texto de la ley o decreto. En cuanto a las facultades legislativas del Congreso de la Unión y del proceso legislativo federal, se señala que el derecho a la iniciativa de ley, según el artículo 66, corresponde al presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, a los ciudadanos en un número equivalente al menos el 0.13% de la lista nominal de electores. En cuanto a la clasificación de las facultades del Congreso de la Unión, las relativas a la Federación y las entidades federativas se establecen en el artículo 578. Este precepto señala que el Congreso tiene la facultad de admitir nuevos estados en la Unión Federal para formar nuevos estados dentro de los límites dentro de lo existente. En cuanto a las relativas a la estructura política de la capital de la República, según el artículo 122, establece que las reglas relativas a la estructura política. En cuanto a lo fiscal financiero relativo a los impuestos y deuda nacional, el Congreso tiene las facultades para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto y en materia de deuda pública, según el artículo 73. Sobre actividades económicas e industriales, se establecen en el artículo 73, como por ejemplo, en el apartado 9, dice que para impedir que el comercio entre entidades federativas establezcan restricciones. Sobre los empleos públicos, según el artículo 73, fracción 9, señala que el órgano legislativo es competente para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir dotaciones. De las bélicas, se señala en el artículo 73, dice que el Congreso puede declarar guerra tomando en cuenta los datos que le presente el Ejecutivo. En lo referente a la población, se señala en el artículo 73, fracción 16, el Congreso tiene la facultad de dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica sobre extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración, inmigración y salubridad. En cuanto a funciones diplomáticas y consulares, según el artículo 73, fracción 20, el Congreso puede expedir leyes de organización del cuerpo diplomático y del cuerpo consular mexicano. En cuanto al carácter penal y de justicia, en el artículo 73 se señala, por ejemplo, en el apartado 21A, dice que las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro,
desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. En cuanto a la educación, se señala en el artículo 73, por ejemplo, en el apartado 25 menciona que se establece el sistema de carrera de maestras y maestros según los términos del artículo 3 constitucional. En cuanto al carácter eminentemente político, se señala en el artículo 73, fracción 26, dice que el Congreso de la Unión cuenta con diversas competencias en materia política, como conceder licencia al presidente de la República en ausencia definitiva. Sobre el desarrollo nacional y símbolos patrios se establece en el artículo 73, fracción 29-B. El Congreso está facultado para expedir leyes del uso y características de bandera, escudo e himno nacionales. Sobre el asentamiento humano y ecología se establece en el artículo 73, fracción 29C y 29G. Establece las facultades para que las entidades federativas y los municipios demarquen sus territorios, y también de la protección y del medio ambiente y del equilibrio ecológico. Sobre los tribunales judiciales y otras instancias jurisdiccionales, dice que el Congreso puede expedirle una ley que instituye el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y lo dota de plena autonomía para dictar fallos. En cuanto a los relativos a la estructura política de la capital de la República, en el artículo 122, apartado B, dice que el Congreso tiene facultades para expedir leyes que establezcan las bases para la coordinación entre poderes federales y poderes locales de la Ciudad de México. En cuanto a facultades implícitas, se menciona en el artículo 73, fracción 31. El Congreso tiene competencia para expedir leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas en la Constitución a los poderes de la Unión. En cuanto a materia agraria, se menciona en el artículo 27, y el Congreso legisla y además dota de autonomía y jurisdicción a la justicia agraria. En cuanto a la responsabilidad oficial, en cuanto a juicio político, se menciona en el artículo 109 y 110, y en cuanto al juicio de desaforo se señala en el artículo 111.